Amén. Voy a leerlo con la nueva versión internacional, pero me sigue. Pero me quiero concentrar en un tema específico esta tarde. We're going to be reading the 16 verses, but I'm going to be focusing on one specific subject this evening. Dice así la palabra del Señor. Por eso yo, esto es Pablo hablando, this is Paul speaking, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, uno con otros en amor. Qué difícil es esa parte. Seguimos, porque no vamos a quedar ahí. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Uno dice, wow, con tanta claridad, porque todavía hay división. Seguimos hablando. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió en las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién se está refiriendo? De Jesús. He's referring to Jesus. Aquí viene. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué existen estos dones? Para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Lo que está diciendo en pocas palabras, en short, what he's saying is que estos ministerios, these ministries, estos dones, existen para servir la iglesia. They exist to serve the church. No viceversa. No para que la iglesia los sirva a ellos, sino que ellos sirven a la iglesia. Y si están en su lugar correcto, and if they're in their rightful place, ¿cuál es la evidencia? What is the evidence? O ¿cuáles son los resultados? What's the results? Que el cuerpo andará en unidad. The people of the church will be in unity. Si todos están operando en su lugar, if everyone is in their place. ¿Para qué? Para que tengamos unidad. Para que tengamos la unidad de la misma fe, so we can be united in the same faith, el mismo conocimiento, the same knowledge, con el fin de qué? What's the result of it? Para que ya no seamos niños, so we won't be children anymore, llevados de cualquier viento de doctrina,
taken from here to there by any wind of doctrine or teaching. ¿Se ha notado, have you ever noticed, que hay personas que en cualquier cosita que pasa, le gustan algo por allá, escuchan algo por acá, they hear things, interesting things over there, or weird things, or good things over there, and they're jumping from place to place, they go, están brincando de lugar en lugar, o personas que ellos mismos hagan con cositas chiquititas, or there's people that just get choked up for little things, insignificant things. Son niños, they're children. Espiritualmente, spiritually speaking, no tienen fundamento, they don't have a foundation. Y cualquier persona puede venir, and anyone can come, y le habla cualquier 2 o 3 palabras, they can speak 2 or 3 words, y ahí mismo lo tienen enredado, and then they wind them up. Eso no es el propósito que Dios tiene para la iglesia. That's not the purpose God has for the church. Cada persona debe tener un buen fundamento. Every person should have a good foundation. Tú debes de conocer en quién tú crees, a quién tú sirves. You should know who you serve. Tú debes de conocer que sirves a un Dios poderoso. You should know you serve a mighty God, que Él puede salvarte, Él puede perdonarte. You should know that He can save you, He can forgive you. No depender de otros, not depending on others, porque el día que tú comienzas a depender de una persona, the day you start begin to trust in that person, un predicador, a preacher, un pastor, a pastor, una persona fuerte, a strong person of faith, el día que ellos caigan, the day they fall, tú también te vas por ahí mismo. You're also going to go that way. Personas que se enredan, people that get all wound up in little things, insignificant things, cosas pequeñas, cosas insignificantes, pero porque no tienen un buen fundamento, no conocen al Señor individualmente. They don't know Jesus personally. Quiero enfocarme esta tarde, I want to focus on this evening, sobre este versículo, on this verse. Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y quiero enfocarme específicamente, I want to focus on this evening specifically on el apóstol y el profeta. I want to focus on specifically on the apostle and the prophet. Y voy a usar este versículo, pero si quieren retroceder un poquito, específicamente de Efesios 2:20, Ephesians 2:20 is the other verse I'm going to use, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. So, no solamente que Jesucristo dice que este es uno de los dones, Efesios 2 va más lejos y dice que no solamente son dones, sino que estos apóstoles y profetas, Cristo ha puesto el fundamento. Tenemos que hablar un poquito de eso. We have to talk a little bit about that. Quiero hablar del fundamento de los apóstoles y profetas. I'm going to be talking about the foundation of apostles and of prophets. Amen. Oremos primeramente y luego podemos continuar. Let's just pray and then we get into it. Father, I thank you, Dios, te damos gracias. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a enseñar y predicar en esta tarde. Señor, y tu Santo Espíritu está aquí para ayudarnos, Señor, a aprender un poco de tu palabra. Señor, queremos ser íntegro, queremos ser fiel a tu palabra y te pido que tú nos ayudes, Señor. Este es un tema muy crucial, Señor, muy vigente hoy en día, Señor, y se habla mucho, pero Dios, tu palabra no es para causar confusión, no es para causar escándalo, sino es para edificación, es para bendecir, Señor, y sabemos que estos dos dones, estos dos ministerios fueron puestos, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Y yo te pido que tú nos ayudes, Señor, lo que hablemos, Señor, tu Santo Espíritu está aquí para bendecir, para iluminar, para que podamos, Señor, tomar esto, Señor, escudriñarnos nosotros mismos, Señor, y ponerlo en práctica. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. So esta tarde, this evening, I'm going to be speaking about specifically de los apóstoles y profetas. I'm going to be speaking about the apostles and prophets. Estamos en el capítulo 4 de Efesios. We've already reached chapter 4 of Ephesians. Y ya son 4 veces, it's been already 4 times, si se han dado cuenta, que se ha mencionado, se ha hecho referencia a apóstol. Y 3,
esta es la tercera vez que se menciona apóstoles y profetas juntos. This is the fourth time in chapter 4 that the word apostle is used, and the third time in up to chapter 4 that apostles and prophets have been mentioned together. Hay algo ahí, there's something there, y tenemos que escudriñarlo un poquito más. Lo que quieren notar las referencias en Efesios 1:1, Pablo mismo siendo el apóstol. The first reference is in chapter 1 verse 1, that's Apostle Paul referring to him as an apostle. La segunda es, the second time is Efesios 2:20, the second time is Ephesians 2:20, la que leímos, the one we read. La tercera vez es Efesios 3:5, the third time is Ephesians 3:5, no lo leímos, pero se lo voy a leer. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego la cuarta, and then the fourth time, que lo leímos, él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Those are the four times that it's mentioned apostle, and the third time apostles and the prophets together. Para entender el fundamento, primero tenemos que definir algunas cosas. Before we can get to what that means, que es el fundamento del apóstol y el profeta, before we can describe or define what is the foundation of the apostle and prophet, primero tenemos que definir qué es un apóstol y qué es un profeta. We have to first define what is an apostle and what's a prophet. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo está? Buenas. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias. Bien. Gloria a Dios. Si alguien puede compartir con los hermanos, para que gracias, hermana. Amén. Tenemos que explicar y definir un poquito, primero, qué es un apóstol y profeta. Pregunto, ¿todos han escuchado este término? Everyone has heard this expression. O han escuchado, pero tal vez no sé cuál es su entendimiento de esto. I don't know what your understanding of this is. Quiero que en este momento, lo que usted ha escuchado, lo que ha pensado, what you've heard or what you've read or someone's told you, lo deja aparte, leave it aside, y vamos a ver lo que la Biblia dice. Let's just see what the Bible says about it. Muchas veces cuando venimos a algunos temas, and many times when we approach different topics in the Bible, traemos lo que nos han enseñado. We bring what they taught us. Una persona que admiramos mucho, maybe someone who we admire a lot, y eso influencia nuestro entendimiento, and that influences our understanding. Y no importa que alguien nos diga ahí, mira lo que dice, it doesn't matter what someone shows us. Look, it's right there. Estamos todavía ligados con lo que él nos enseñó por allá. We're still hung up to whatever who's taught us. Quiero que deja eso, rompe esa ligadura, porque eso es una ligadura, y vamos a ver lo que la Biblia dice. Let's just break that chain for a second and see what the Bible says about these specific roles. Quiero comenzar con uno de los muy populares. I want to begin with the prophet. ¿Qué es un profeta? What is a prophet? Quise minimizar todo lo que se puede hablar. I chose to just minimize everything we could speak about. There's so many things that we say about the prophet. Hay muchas cosas que podríamos decir del profeta. Hay muchas preguntas que tenemos alrededor del profeta y profecía. There's a lot of questions we may have about a prophet and prophecy. Y si lo tiene, if you have those questions, y si no toco esos temas, and if I don't touch those topics, escríbelo y lo podemos conversar por ahí. Me invita a Dennis y podemos conversar un poquito más. You can write it down, those questions, that we can talk about later. Maybe invite me to Denny's and we'll talk about it. Primero queremos comenzar con la palabra profeta. Let's first begin with the word prophet. La palabra profeta viene, se puede romper en dos partes en de la palabra griega. We can break that word prophet in two parts, according to the Greek word. La primera es pro. The first part is pro in English. Y la segunda parte es profeta, espeta, or afet. La primera parte en griego es pro, que significa antes. Antes. It means before. Pro means before. Y la palabra en griego, profeta, es femi. The second part is femi, which means to tell, hablar. El que habla antes, o el que anuncia antes. He who speaks before, or foretells, or before tells. So hay
un aspecto del profeta, que la profeta habla antes que las cosas suceden. There's an aspect of the prophet that he speaks before things happen. A las 7 de la noche, ese carro va a pasar por esta calle y esto va a suceder. At 7 o'clock at night, that car is going to cross the street and this is going to happen. El profeta no adivina, he doesn't guess. Amen. Dios le da una inspiración, Dios le ilumina. God gives him that revelation, that understanding. Y él sabe lo que va a pasar. He sees what's going to happen. A veces el profeta puede ver cosas. Sometimes the prophet can see things. Uy, ¿qué pasó? No te di que algo pasó ahí. I saw something happen. Mi hermano, asegúrese que usted ha dormido lo suficiente y que no está inventando cosas. Porque usted se la pasó toda la noche anterior viendo películas de miedo y ahora usted ve fantasmas. Be careful when you say you saw things. It's not because you watched movies all last night and you think you're seeing ghosts. Tenemos que tener mucho cuidado. We have to be very careful cuando tiramos esas alegaciones. When we throw those allegations. Vi algo. I saw something. Escuché algo. I heard something. A veces nos podemos poner un poquito muy místico. Sometimes we get a little too mystic. ¿Sentiste eso? I felt that. Todo es algo. Everything is something. Aleluya. Yo me acuerdo que una vez, porque ya vamos a hablar que el profeta es importante. I'm going to show you how important the role of the prophet is. Y otra vez le dije que a veces el profeta ve, a veces el profeta puede soñar como Daniel. Sometimes a prophet can also see things, but also he can see them in his dreams. Me acuerdo que en una ocasión fui a El Salvador. I remember on one occasion I went to El Salvador. Y la iglesia donde yo visité, the church where I visited, cabal, tenía el nombre Apóstoles y Profetas. That's what their name was, Apostles and Prophets Church. Fue la primera vez que yo fui para allá. It was the first time I went over there. Y yo me acuerdo bien solemne. It was very, very holy, very, very reverencing. Era muy callado. It was very quiet in there. Solo hablaban o alaban a Dios, pero en momentos precisos. They would praise God, but just in specific moments. Pero algo que noté rápido, but something that I noticed quickly is que varios se levantaban en lo que se llama lo que es la profecía. What I noticed quickly is that several of them, in a regular any service, would get up and prophesy. Yo digo, oh wow. Yo me crié en lugares donde es bien raro y cuando sucede es grande. I was raised in a place, an environment where it would happen, but not as often. Y aquí, 1, 2, 3 personas levantándose para profetizar. And there was 1, 2, 3 people getting up in the same service to prophesy. Y yo, bien niño, I was still very young en la cosa del Señor, in the things of the Lord. Pero me quedé tranquilo, observando. I stayed quiet, listening, observing. Y me acuerdo que en una ocasión, I remember one occasion, alguien se levantó para testificar. It was not a prophecy. I remember someone got up to testify. It was not no fue profecía. Solo vinieron a testificar. They just came to testify. Y se acercaron, and that person got up. Pude entender que esa persona era una persona de mucha influencia en la iglesia. I could understand that this person had much influence in the church. Porque parece, no sé, pude ver que la gente estaba poniendo atención en serio. I could tell the people were giving a lot of attention. Y esa hermana dijo, Dios me ha hablado. And that lady said, God has spoken to me. Y le quiero compartir el sueño. And I want to share with you the dream. I'm like, wow, this is incredible. I'm like, oh, ¿qué va a pasar? I want to hear the dream. Yo le he hablado. God's spoken to her. Vi 2 gatos pasando por la calle. I saw 2 cats walking in the street. Y un pájaro que voló sobre ellos, and a bird that flew upon them. Hallelujah! Yo me quedé, I was like, what? Algo que es muy importante entender, is something that's very important that we have to understand. A pesar de que estos profetas, este oficio, era algo muy serio de parte del Señor, in addition to that, these men and these people that were chosen to be prophets they were chosen by God. They were something serious. Es importante entender esto. We have to remember this. Aunque fuera un instrumento de Dios, even though they were instruments of God, todavía eran humanos.
They were still human. Todavía había posibilidad de ellos fallar. There was still a moment for them, or opportunity for them to fail. Ellos se podían haber equivocado still. They could still make a mistake. Samuel Amen. fue un profeta de Dios, was a prophet of God. Dice la Biblia, the Bible says, que ninguna de sus palabras cayeron al suelo. Todos se cumplieron. The Bible says that Samuel, every word Samuel spoke came to pass. Woo! Hay que tener miedo a esa persona cuando abre la boca. Someone like that, you got to be careful when he opens his mouth. Right? ¿Verdad? Pero en una ocasión, Samuel fue para ungir el próximo rey. But on one occasion, Samuel went to anoint the next king. ¿Y qué pasó? What happened? Oops. He made a mistake. Cometió un error. Digo, este es el rey. He said, this is the king. No. Yo digo, that's not him. Uno que está por allá perdido en el campo. It's one of those little guys that are in the field still. Es profeta, es hombre de Dios. Pero con todo eso todavía es humano. But he's still human. Puede ver que hayan personas que Dios le ha hablado. Y esto es un consejo pastoral. And this is an advice as a pastor. Tal vez personas que han recibido una palabra profética en su vida. There may be someone in your life that you've received a prophetic word. Alguien que le ha dado una palabra que fue, que ahí específico, ahí detallado. Someone gave you a specific detailed word like, wow, that had to be God. Tenía que ser Dios. En ese momento posiblemente fue Dios. That moment may have been God. Pero no te aferres, no te quedes clavado que todo lo que la persona tiene que decirte viene de Dios. Don't get hung up that everything that person says has to be of God, porque los hombres pueden cometer errores. People can make mistakes. Y hay personas que se esclavizan demasiado en la palabra del profeta y dejan guiar su vida por lo que el profeta dice, por lo que alguien que Dios usa dice. There are people that are enslaved by the word of a prophet or someone that God used to prophesy. Mi hermano, la única palabra que debemos nosotros esclavizarnos es con la palabra de Dios, no con el hombre o la mujer que Dios usa. Not with the man or woman that God uses, but the word of God. Amen. Yes. Amén. Hay personas que han hecho decisiones muy grandes, muy drásticos. There are people that made very drastic decisions por lo que dijo un profeta, because of what one person said. Yo le digo a ustedes, I've said this before. A mí me dijeron que yo tenía que casarme con otra persona. They told me once I had to marry someone else. ¿Sabes lo que yo dije? You know what I said? Fácil para ti, tú no eres la que te va a casar con una persona. I said, that's easy for you. So you're not the one that's going to marry that person. Y dije, no. I said, no. Y gracias a Dios que no escuché esa palabra, porque mira la bella esposa que Dios me da. Thank God I listened to that word, because look at the beautiful wife God gave me. Hasta me dijeron una vez, they even told me one time, ya yo estando comprometido, I was already committed, I already get engaged. We're engaged to get married. Ya. ¿Y sabes lo que una persona se levantó y dijo? You know what someone got upset? Si alguien tiene la palabra de Dios para que esta persona no se casen, hablen ahora. Que Dios le use para hablar. What? Someone said, if God is giving you word that these people should not get married, speak up now. No estamos en la ceremonia, we're not in the ceremony. They were depending on que un profeta viniera a hablar, a confirmar lo que Dios ha dicho, el compromiso que hemos hecho. They were waiting for someone to get up to speak or confirm what we have already made decision on. No, tú no tienes que vivir dependiendo de lo que alguien te puede decir de tu vida. You don't have to live your life according to what people are going to direct you to. Yeah, son hombres de Dios. Pueden ser hombres y mujeres de Dios. They can be men and women of God. Pero tú eres hijo y hija de Dios. But you are son and daughter of God. Tú puedes hablar con tu papito lindo directamente. You can speak with God directly. Y Él puede hablar contigo directamente. And He can speak with you directly. Yes. Hallelujah. Dependiendo de alguien, depending on people. But anyways, ese fue mi consejo pastoral. That's my pastoral advice. Lo recibo. Gloria a Dios. Profeta. Primero, el profeta de Dios era una persona escogida. The prophet was a chosen person. A chosen person. Podría ser hombre o mujer. Mujeres. Yeah. Yes. Las mujeres, bíblicamente, podían ser hombres o mujeres. Según algunos lugares que yo busqué la información, yo no lo he verificado. No quise meterme muy profundo. Pero hay aproximadamente como 7 mujeres profetas en la Biblia. There's around 7
prophetesses in the Bible. 7 mujeres. Los demás eran hombres. And the rest were men. Los profetas eran personas escogidas. They were people chosen. ¿Por quién? From who? De Dios. Dios escogió personas para ser profeta. No era algo hereditario. Bueno, como yo soy profeta, Josiah va a ser profeta. No, it's not something that, if I was a prophet, my son's going to be a prophet. Era algo, Dios mismo eligió. Dios dijo, tú vas a ser mi profeta, tú vas a ser mi profeta. No, tú vas a ser mi profeta. God himself chose these people. Amen. Algunas referencias que le quiero entregar. Some references. Deuteronomio 18:15, Dios dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú y pondré mis palabras en su boca y le diré todo lo que le mande. Jeremías, un versículo muy común. Jeremiah 1:5 dice, luego, antes de que te formas en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta por la nación. That's Jeremiah 1:5. Before we were even in the womb of our mother's stomach, God had already chosen Jeremiah to be a prophet. Amen. Era escogido, they were chosen, eran escogidos para ser los mensajeros o la portavoz de Dios. They were chosen for what? ¿Para qué fueron escogidos? Para ser los mensajeros, to be the messengers of God. Messengers of God. Deuteronomio 18 otra vez dice, lo que yo le diga que él hable, eso es lo que él va a hablar. Whatever I say for him to speak, that's what he's going to speak. En el mismo Deuteronomio 18, in the same Deuteronomy 18, dice, y el que hable lo que yo no le diga que diga, and whoever speaks what I have not told him to speak, este profeta, that prophet morirá, will die. El mensajero tenía que hablar lo que Dios le diera para hablar. That messenger spoke exactly what God told them to speak. Hablaba la verdad. He spoke the truth. No es fácil hablar la verdad. It's not easy to speak the truth. Segunda Crónicas 18, 12 al 13. Mira lo que dice. Segunda Crónica 18, 12 al 13. Dice, habla de un profeta que no era muy popular, pero hacía lo que Dios le dijera que hiciera, y era hablar la verdad. He didn't do what was too popular, but he did what God told him, which was speak the truth. Dice el 18, 12 al 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías era el profeta, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, viva Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. El profeta era el mensajero de Dios. The prophet was the messenger of God. No se vendía por cualquier cosa o por cualquier persona. He didn't sell out as easy. Si Dios te ha puesto este mensaje en ti, tú lo tenías que hablar. If God put the message in you, you have to speak it. Aunque duela, even if it hurt. Aunque posiblemente te cause más problemas, even if it caused you bigger problems. ¿Se acuerda Jeremías? Remember Jeremiah? Él dijo, yo no voy a profetizar. He said, I'm not going to speak anymore. Porque cuando yo hablo, because when I speak, me quieren matar, they want to kill me. Aleluya. No voy a hablar, I'm not going to speak. Pero dijo que sentía como algo, como un fuego dentro de él. But he said he felt like a fire in his bone. Trató de resistir, he tried to resist, pero no pudo. Amen. Más fuerte fue el deseo, más fuerte fue el llamado para hablar la verdad. It was a stronger desire or calling in his life to speak. Y él habló. Tuvo que hablar. No le quedaba otra. He didn't have any other way to go around it. Los profetas de la Biblia, the prophets of the Bible, no eran personas populares. They were not popular people. Pero su palabra tenía peso. Amen.
They were not popular, but when they spoke, their words had weight. ¡Ojo! ¿Quién está aquí? ¿Quién está por ahí? Who's over there? El profeta Elías. Prophet Elijah. Cuando él habla, cosas suceden. He talks. ¿O sí? Él dijo que no va a llover. He said that it was not going to rain y dejó de llover. What? Yeah. Y cuando dijo va a llover, comenzó a llover otra vez. This man, este hombre tiene peso. Cuando él habla, suceden las cosas. Miren lo que dice 2 Crónica 20:20. 2 Chronicles 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, que es el rey, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Ve lo que dice? Lo que dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Tendrán éxito. You will have success. El profeta daba dirección. The prophet gave direction. No son para ahí, son para allá. Don't go that way, go the other way. El profeta era dirigido por Dios. He was guided by God. Y lo que el profeta hablaba, what the prophet spoke, tenía valor, had weight. ¿Por qué tenía valor? Why did it have weight? Porque lo que el profeta hablaba, because what the prophet spoke, venía de Dios, came from God. No venía de él mismo, it didn't come from him. Venía de Dios, it came from God. Lo que, la palabra que podemos usar para explicar eso, the word we can use to explain that is revelación. El profeta tenía revelación. The prophet had revelation. Revelación es cuando, la imagen que puede tener cuando uno piensa en revelación, what you can think of, the thing you can imagine, or kind of the imagery you can have when you think of the word revelation, es cuando uno abre las cortinas. ¿Quiere mirar afuera? When somebody wants to open the curtains and look outside, eso es lo que es ser revelado, que algo se es revelado. That's what happens when something is revealed. Está cerrado, the window's closed. Pero cuando se abre la cortina, when you open the curtains, algo se revela. El sol entra, la luz, la escena afuera. God reveals, le abre los ojos al profeta. God opens the eyes to the prophet. Le abre el entendimiento. He opens up his understanding. Le abre la palabra de Dios. He opens up the word. God wants to transmit his word, and the word of God is transmitted through that prophet. Mira lo que dice Amós 3:6 al 8. Amos 3:6-8. Si tocare la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor, que sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aleluya. Cuando Dios revela, tenía que hablar. When God revealed, they had to speak. Otros ejemplos que podemos ver cuando Dios revela algo, Dios le abre el entendimiento. Es Ezequiel 37, el profeta Ezequiel. Ezequiel es llevado a un sepulcro, básicamente. Ezekiel's taken to a tombstone, basically. Ve huesos, he's seen bones, y Dios le revela, esta es la condición del pueblo. This is the condition of my people. Están muertos, están secos. They're dry and they're dead. Dios le reveló la condición espiritual del pueblo. God revealed the spiritual condition of the people. ¿Alguien ha tenido la experiencia? Has anyone had the experience? Cuando alguien se ha acercado de parte de Dios, when maybe someone has come close to you on behalf of God, le ha dicho, veo tu sufrimiento, veo tu debilidad, veo tu frustración. I see your frustration, I see your weakness. Dios le revela a ese individuo la condición espiritual. God reveals that spiritual condition. Isaías,
Otra forma de revelación es que Dios va a revelar. Dios no solamente revela lo presente, Dios revela lo futuro. God reveals not only the present, but God reveals what's going to happen. Isaías 9:6 dice que nacerá un niño de una virgen. Isaiah 9:6 speaks about a child being born from a virgin. Está hablando de María que iba a tener a Jesús. And he was talking about Mary who was going to come, who was going to have Jesus. 700 años antes que sucedió. 700 years before it happened. Dios revela a los profetas. Ezequiel, Dios revela la condición presente. Isaías, Dios revela lo que va a suceder en el futuro. Otro ejemplo, another example de lo que Dios revela. Joel 2:28. En estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. In these end days, I'm going to pour out my spirit upon all flesh. Dios revela destrucción. God reveals destruction. Dios revela restauración. God reveals restoration. Dios revela lo que va a pasar después de esta vida. God reveals what's going to happen after this life is over. Y la cuarta cosa que distingue al profeta, and the fourth thing that distinguishes the prophet, es que el profeta hacía señales. There were signs that accompanied the prophet. Señales. Como la que hizo Moisés, just like Moses did. Como la que hizo Samuel. Hablamos de Elías. We spoke about Elijah. Elías oró. Dios le contestó con fuego. Elijah prayed and God responded with fire. Pero la señal más grande de un profeta, but the biggest sign of a prophet, la que distingue, la que puede resumir todo esto. This is what you can use to distinguish if he's a prophet or not. Esta es la manera que tú puedes distinguir si es profeta o no. Cuando él hable, when he speaks, si se cumple, if it comes to pass, es profeta. It's a prophet. Si él habla y no se cumple, if he speaks and it doesn't come to pass, no es profeta. Una ocasión, yo era joven, era más joven, digo, yo estoy joven todavía. Fui a acompañar a una amiga mía a un culto. I went to accompany a friend of mine to a service. No sabía que era un culto especial. I didn't know it was a special service. Tenían un evangelista que había venido. There was an evangelist that came, a guest evangelist that came to speak. Todo muy bonito. It was very nice. Hicieron el llamado. They made an altar call. Yo no pasé adelante. Yo me quedé tranquilo. I didn't go forward for prayer or anything like that. I was like, it's a good word. Amen. Faltaba poco para terminar el culto. It was right before the service was about to end. And el pastor, el pastor de la iglesia, the pastor of that church, de medio de la multitud, y yo era el único blanco ahí. I was the only light-skinned person there. Tú podías distinguirme entre toda esa gente. You can distinguish me with all those people. Pero él me señaló. He called me. He pointed to me. Y yo miré alrededor y dije, I'm looking around, like, is he mentioning me? Me está hablando de mí. Y él dijo, oh sí. Él me dice, I can't make a mistake. I'm talking to you. Digo, yo no puedo cometer el error. Eres tú con quien yo quiero hablar. Y dice, it's with you that I want to speak. Y yo digo, ajá. Y dice, tengo un mensaje de parte de Dios. He says, I have a message on behalf of God for you. Él dice, dice, Dios tiene grandes cosas para ti. Says, God has great things for you. Pero se han levantado algunas personas contra ti. But there are some people that have risen against you, make your life difficult, que te han hecho la vida difícil. Mira lo que digo. Look what he said. En 90 días, he said in 90 days, Dios va a revelar quiénes son esas personas. God's going to reveal who those people are. Y Dios lo va a quitar de tu medio. And God's going to take them away from in front of you. No pensé que le iba a matar. I didn't think he's going to kill him. Pero solo dije que lo va a quitar. He just said he's going to get rid of them. Yo me quedé, wow. Esta fue la primera vez. This was the first time que alguien me ha hablado de parte de Dios. That someone spoke to me on behalf of God.
Y fue tan específico con día. They were so specific with the date. ¿Sabes lo que yo hice después del culto? You know what I did when the service ended? Y le dije a mi amiga, yo quiero comprar una copia de este mensaje. I want to buy a copy of this message. Porque yo tengo que escuchar esto otra vez. I need to listen to this last part again. Y me la llevé a mi casa, and I took that CD home, and I listened to it again. Y lo escuché otra vez. Para asegurar que no me equivoqué, to make sure that I didn't make a mistake. Él dijo, de aquí a 90 días, he said, from now to 90 days, que Dios iba a hacer algo. God was going to do anything. Bueno, en primer lugar, first case, cuando él me dijo eso, when he told me that, yo me sentí mal. I felt bad. Porque yo dije, oh, yo no sabía que tenía enemigos. I'm like, I didn't know I had any enemies. Yo no sabía que le caía mal a nadie. I know I was not, some people were not happy with me. So yo me quedé, oh, yo no sabía que tenía enemigos. Y yo era el copastor en aquel entonces. I was the co-pastor in that time. Y so I felt sad que yo dije, yo no sabía que, I didn't know I had enemies. Pero yo dije, okay, compré el CD, I bought the CD, I listened to it on the way home, lo escuché en el camino a la casa. Y ya tú sabes, busqué un calendario, I looked for a calendar, I wrote it down, calculé 90 días y puse la fecha. And I put 90 days from that date. Y yo estoy por los 90 días, hermano Walter, estoy mirando a ver quién es mi enemigo. Y decía, ok, faltan 50 días, ok, todavía no. No le dije a nadie, I didn't tell anyone. Creo que se le dije, ¿qué fue que se le dije a alguien? Bueno, aparte de mi amiga. Pero no le dije a nadie porque no quería que eso manipulara los resultados. I didn't want that to mess up the results. Si yo estoy pendiente, llegan los 30 días, 30 days left, y dije, nadie, no veo. Es que todos se llevan bien conmigo, donde queremos, likes me, I don't know why. Y yo estoy pensando, también va a pasar el último día, maybe it's going to happen last day. Llegaron los 90 días, 90 days happened. Nada, nothing. Yo dije, yo vi el pastor, poco después de eso, I met with the pastor a couple of days after that. No le mencioné nada. I didn't mention anything to him. Pero tenía ganas de decirle, hey, you told me, me dijiste 90 días, ¿qué pasó aquí? Me tenía loco, y I was going crazy, mirando quién era mi enemigo, thinking of who my enemy was. Y no se cumplió. It didn't fulfill. La señal del profeta es que cuando él habla, se cumple. The sign of the prophet is that when he speaks, things are fulfilled. Pero quiero, rapidito, antes de terminar el profeta, así como el profeta de Dios es escogido por Dios, es mensajero de Dios, recibe revelaciones de Dios y también le acompañan señales, just like the prophet of God has all these things. He's chosen, he's a messenger, God reveals things to him, and he has signs. Escuchen bien, mi hermano, listen well. También hay falsos profetas que tienen lo mismo. There's also false prophets that have the same thing. No son escogidos de Dios, son escogidos por Satanás. They're not chosen by God, but they're chosen by Satan. También tienen mensajes para la gente. They also have messages for people. También le acompañan señales. There's also signs that accompany them. Se lo voy a comprobar por la Biblia. I'm going to show it to you through the Bible. Miren lo que dice 1 de Juan 4, 1 al 3. Look what the Bible says, 1 John 4, 1 to 3. Amados, no creáis todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. There's a lot of false prophets. Hay muchísimos falsos profetas en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora está en el mundo. El falso profeta también tiene bastante que decir. No crea todos los mensajes, lo que se predican. Don't believe everything that's preached. No reciba todo mensaje que viene de parte de alguien. Don't receive every message that comes from somebody. No importa quién es. It doesn't matter who he is. Probar los espíritus. We have to discern these spirits. Yes. Mi hermano, no seamos niños. Let's stop being children. Oye, que Dios me habló. Pero no quiere decir que tienes que creerlo y agarrar tu maleta y irte. God spoke to you, doesn't mean you have to pack up your bag and leave. Discernirlo, probarlo, escudriñar, habla con Dios, speak with God.
han dejado su cónyuge. There are people that left their spouses. Porque Dios me dijo que este no era él. God told me it was not her, it was him. ¿Qué? Y hay personas porque son tan, el profeta me habló, tan como niñas. Seamos personas firmes. Let us be strong people in the Lord. Tengamos fundamento. Let us have a foundation. Lea la palabra. Read the word of God. ¿Qué es lo que Dios te dice? Bueno, es que el hermano me dijo. No lo que el hermano te dijo. ¿Qué fue lo que Dios te dice en su palabra? They know what people say. They remember what people say. But they don't know what the word of God says. ¿Y cómo tú vas a ver? And how will you know si la palabra que está entrando concuerda con lo que está en la Biblia? How will you know if that word coincides with what God is saying in the Bible? Porque te voy a decir una cosa, because I'm going to tell you something. Lo que el mensajero hable, what the messenger speaks, no puede contradecir lo que la Biblia dice. Amen. Cannot contradict what the Bible says. Yes. Amen. Pero ¿cómo tú lo vas a comprobar si tú ni lees la Biblia? Aleluya. How you gonna prove it if you don't even read the Bible? Sabes de lo que Dios dice, pero no sabes lo que la Biblia dice. But you don't know what the Word of God says. Mira lo que dice Mateo 7. Look what Matthew 7 says. Cuídase de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados como ovejas, pero dentro son lobos feroces. Woo! A lot of people that look like they're Christians. They look like sheep. They look like they're used for God, pero their intentions, sus intenciones no son buenos, no son para edificación. They're not to build up. Vienen para comenzar un... They come to start up a gospel. ¿Viste lo que la hermana te dijo? ¿Viste cómo el pastor la prefiere más que a ti? They start. These people come, vienen disfrazados. Mira lo que dice esta, Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Not everyone that says Lord, Lord will get into heaven. Mira lo que dice, muchos me dirán en aquel día, many will say in this day, Señor, en tu nombre, ¿qué? Profetizamos. We prophesied in your name. Echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. Y Dios dice, aléjense, yo no te conozco, hacedores de maldad. Mateo 24, Matthew 24. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y su gran número de falsos profetas y engañarán a muchos. Mira, estos falsos profetas harán grandes señales, milagros. ¿Para qué? Para engañar. Look what I'm doing. Mira lo que estoy haciendo. Voy a convertir esto en vino. Y la gente dice, wow. Y todo lo que la gente, lo que el sinvergüenza dice, lo van a creer porque hizo un milagro. And everything that guy says, they're going to believe it just because he did a miracle. Hay gente que solo siguen por lo que ven. They see, como en el tiempo de Jesús, just like in Jesus' time. Jesús le daba de comer, hacía milagros, hacía señales. Jesus did signs and wonders, gave him to eat. Y la gente le seguía solo porque hacía milagros. They followed him just because of signs. No le interesaban seguir a Jesús de verdad. They didn't care about following Jesus really, truly. Por los señales. Alerta, iglesia. Yes. No se dejen llevar solamente por lo que usted ve. Don't be fooled by what you see. Aleluya. Oh, que mira, esa iglesia está llena. Pero también hay iglesias pequeñas también. Ocurre en la iglesia grande y la iglesia pequeña. Falsos profetas. Personas predicando cosas antibíblicas, anticristo, cosas que contradicen lo que Dios es y lo que Dios hace. There are people that are preaching these false doctrines, false teachings that contradict what God is and what God is doing and what God has said. Pablo dijo, Paul said, si alguien viene y predica otro mensaje, if anyone comes and preaches another message, Aleluya. Aparte de la que yo he anunciado, apart from the one I mentioned, sea anatema, let it be anathema, Yes. cursed. No importa si es un ángel, no importa si es un profeta, no importa si es un apóstol. Si alguien predica algo que no es bíblico, anatema, deséchalo, throw it away, reject it. It's cursed. Es condenado. Oh, pastor, usted lo dice muy fuerte. Ya, lo tengo que decir fuerte. I have to stay strong.
porque llegarán días muy fuertes. There are tough days coming. Y personas durante momentos difíciles, and during these tough times, nosotros queremos agarrarnos a algo. We want to grab onto something. Queremos agarrarnos a algo. We want to grab onto something we can trust. Y a veces, nuestra naturaleza humana, our human nature, quiere sentir que hay esperanza en todo este revolú. We want to feel there's hope in all this mess. Y es posible que en esos momentos, and it's possible that in those times, en vez de acudir a nuestra fe que es no lo que vemos, no lo que sentimos, sino lo que creemos dentro de nosotros. A veces no vamos a acudir a nuestra fe. Se nos va a olvidar la fe y vamos a querer agarrarnos a lo que podemos ver, a lo que podemos sentir, a lo que podemos escuchar. Y si viene alguien y dice, mira esto, y es algo que podemos nosotros agarrarnos, vamos a dejar nuestra fe, desechar nuestra fe y ir en pos de estas cosas. And we're just going to leave our faith and follow these things. ¿Usted cree que eso pasaba no solamente en el tiempo de la Biblia, eso pasa ahora? Pastores que predican por 30, 50 años, pastors that have been preaching for 30, 50 years. ¿Y qué pasa ahora? No, yo no creo eso. La vida se ha puesto difícil, alguien vino, lo enredó y ahora quieren confiar en otras cosas. Mi hermano, el tiempo que estamos viviendo es muy, muy grave. The times we're living in now are very, very critical. Mantenga su fe en Dios. Amen. Keep your faith in God. Mantenga su fe en la palabra de Dios. Keep your faith in the Word of God. Estamos viendo noticia ahora en la casa con mi esposa. We were watching the news just right now before we got to church with my wife. Que ahora es en Puerto Rico Bueno, en Estados Unidos. creo que está en la lista. Puerto Rico está en la lista. Van a comenzar, they're going to begin to aprobar enseñanzas en el currículo de los estudiantes de octavo grado. From 7th grade, del grado 7, el currículo de enseñar lo que es la identidad sexual. That's part of the curriculum now, a sexual identity. Para que ellos puedan entender qué son. Me gusta hombres, me gusta mujeres, soy hombre, soy mujeres. Van a comenzar a enseñar estos temas. Y dijo ella, también dijiste, ¿verdad?, que van a enseñar también de lo que es el sexo anal y oral. En las escuelas públicas, public schools. Nuestros hijos van a aprender. Dios, vale, yo no quiero que mis hijos sepan lo que es. Lo van a enseñar en las escuelas. They're going to teach them at schools. Los tiempos son muy, muy críticos. These are very critical times. Tenemos que nosotros confiar en la palabra de Dios. La Biblia nos advirtió que vienen tiempos malos. The Word of God spoke about difficult times that are coming. ¿Cuáles son aquellos que van a poder sobresalir o sobrevivir estos momentos? Who are those that are going to be able to survive those? Los que se permanecen en la fe que han oído. Those that remain in the faith that they've heard. No se cambie, no se venda. Don't sell out, don't change. Ahora es el momento cuando tenemos que agarrarnos mucho más de la palabra de Dios, de la fe en Dios. We have to begin to trust in God more now than before. And what God has said in His Word. No las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Jesús lo anunció hace mucho tiempo. Jesus mentioned them a long time ago. Este es el profeta. Profeta escogido, mensajero, nombre de revelación, o mujer de revelación, y le acompañaban señales. No voy a llegar al apóstol hoy, no se preocupen. I'm not going to reach the apostle today. El profeta era un don ministerio que Dios le había entregado a los hombres. The prophet was a ministry God gave for man. ¿Para qué? El profeta viene para edificar la iglesia. He comes to build the church. Viene para edificar los hermanos. Comes to build the brethren. Él viene para traer palabra
dura porque es palabra de Dios. He comes to bring a strong word because it's the word of God. Pero no viene por su propia cuenta. But he's not motivated by his own desires. Es por lo que Dios le indica que hable. It's what God has put in his heart to speak. Quiero terminar con este versículo. I want to finish with this verse. Porque vemos el profeta, we see the prophet throughout the Bible, lo vemos por toda la Biblia, pero la pregunta sugiere, the question that comes up is, ¿existen los profetas hoy? Do prophets exist today? Hay una diferencia entre alguien que Dios use para dar una palabra profética. There's a difference between God giving the ability or the gift to somebody to speak a prophetic word a una persona que ocupa el oficio de profeta, or someone that occupies the position of a prophet. Así como hay oficio de pastor y evangelista, just like there's positions like pastor and evangelist. ¿Existen los profetas hoy en día? Do prophets today exist? To be continued. Continuación. Pongámonos de pie. Amen.